Bueno, continuamos. Y como decíamos, en una etapa tardía, a los 10 minutos desde que yo le pasé el contraste por vía endovenosa, vamos a tener la excreción piel ureteral y la vejiga llena, ¿sí? Fíjense como ya en la aorta no hay nada de contraste, es un corte más alto axial, a la altura del hígado y el vaso. Acá estamos a nivel de los riñones, ya vemos que no hay nada en la región cortical, que está todo ya en la pelvis renal. Y si tuviéramos un corte más bajo, podríamos ver la vejiga ya llena o llenándose. ¿Por qué es importante esto? Para entender qué quiero ver, qué quiero pedir, si el estudio que me hicieron sirve para ver lo que yo quiero estudiar eh, y poder entender la diferencia de lograr un estudio con y sin contraste según lo que estoy buscando. En este caso, son cosas que podemos realizar, por ejemplo, con el paciente de recién, si yo hago una fase tardía, puedo hacer una reconstrucción muy parecida a lo que es un urograma excretor eh, de las pelvis renales, los uréteres, que se ven así ausados y más dilatados y finos, dilatados y finos no porque tengan estrecheces, sino por los espasmos normales que tiene el uréter, ¿sí? Eh, que bueno, en un paciente que quiera estudiar a veces también se le puede dar un antiespasmódico para ver cómo se llenan más esos uréteres. Eh, Acá vemos el contraste llegando a la vejiga, ¿sí? Este es una angio abdominal para valorar la aorta, la bifurcación ilíaca, y pueden ver, este es un corte axial en el cual veo la aorta, que fíjense cómo tiene un flap de disección, las ramas de la aorta. Acá vemos un sagital con una reconstrucción, no es un sagital perfecto, sino un sagital que va pasando, reconstruyendo solo el recorrido de la arteria, con un aneurisma. Y acá una reconstrucción 3D en que vemos el tronco celíaco, la arteria mesentérica superior, el aneurisma de la aorta, las arterias renales, las ramas ilíacas, internas, externas, lo cual da una imagen de gran calidad para los cirujanos cardiovasculares, que era un poco lo que hoy hablábamos, de que para el diagnóstico generalmente se utiliza la tomografía y ya para el tratamiento la angiografía. Bueno, estos son más reconstrucciones, estos son cortes axiales, con una función que se llama MIP que intensifica mucho las zonas con contraste para poder ver las ramas tanto intrahepáticas de la arteria hepática, eh, y bueno, y permiten medir estrecheces. Estas son reconstrucciones 3D ven acá la gástrica izquierda, el tronco celíaco con la gástrica izquierda, la arteria esplénica y la arteria hepática común. Esta es otra técnica. La primera imagen es una seriada gastroesofágica con doble contraste. Acá estamos viendo el esófago, un estrechamiento de la luz a nivel distal del esófago y una hernia de la eh, cámara gástrica, una hernia tal en la cual vemos cómo atraviesa el diafragma. Esta imagen es de un estudio contrastado, ¿sí? Doble contraste, una seriada gastroesófago-duodenal. Esto es lo que se logra por tomografía, insuflando aire a través de una sonda y obtenemos la misma imagen, o también puede ser con efervescente, pero aparte de eso, más definición. Fíjense que acá teníamos un cáncer, que era lo que estaba generando el estrechamiento de la luz, y la hernia tal pasando el diafragma. Y esto es una reconstrucción 3D de lo mismo. La tomografía va a ayudar también para ver si hay metástasis locorregionales y a distancia. Este es un ejemplo de una reconstrucción 3D que son muy utilizadas más que nada para los cirujanos traumatólogos para ver las fracturas, los trozos de fracturas. Y bueno, ya pasamos, un poco cansados hasta acá, mucha información, a la resonancia, ¿sí? Características de la resonancia, no usa rayos. Como principio físico, la resonancia magnética, como le indica su nombre, va a utilizar un campo magnético y radiofrecuencia que va a ser emitida
y registrada por las bobinas, ¿sí? ¿Qué son las bobinas? Como ven acá en la imagen, la tomografía era un arco en el cual se desplaza una camilla y adquiere las imágenes. En cambio, aparte, la zona explorada debe tener, como sería acá en el caso de este estudio de rodilla, una bobina que rodea la zona, llega a la antena para poder dar la radiofrecuencia, ¿sí? Si fuera de cerebro es como un casco tipo los antiguos de los que hacían buceo, ¿sí? Para el abdomen se usan como unas planchas a nivel del abdomen y de la pelvis, y cada bobina va a ir variando según el estudio a realizar, ¿sí? Hay de mejores calidades y peores calidades porque cuantos más canales de información tengan, más definición van a tener, ¿sí? Es un estudio de larga duración por varios motivos, porque cada adquisición de cada secuencia lleva su tiempo, 3 minutos, en los cuales no se puede mover el paciente, y para poder estudiar necesitamos varias secuencias, el T1, el T2, la difusión, y son 3 o 5 minutos por secuencia y en cada plano, ¿sí? Algunas secuencias son volumétricas, la mayoría son en un solo plano. Entonces tengo dos T1, uno sagital y otro axial, eh, dos T2, uno sagital y uno axial, y capaz uno coronal. Entonces todo eso son 3 más 3, más 3, más 3, más 5, más, y eso al terminar todo el estudio son 15, 20, 30 minutos que el paciente debe estar en la misma posición, lo cual hace que lleve a veces a claustrofobia por estar encerrado, ajustado, eh, genera muchos ruidos intensos porque como dijimos la radiofrecuencia es ruido, eh, y bueno, tiene contraindicaciones absolutas, algunos marcapasos, audífonos, hoy en día muchos de los eh, implantes que se utilizan se están empezando a generar que sean aptos para resonancia. Bueno, el contraste endovenoso que se utiliza es el gadolíneo y lo que tiene es que tiene muy buena definición, muy buena resolución tisular, que nos permite caracterizar muy fehacientemente de qué se trata. El campo magnético está dado por un imán, un gran imán, muy potente, que la fuerza de ese imán se mide en unidades Tesla. Los resonadores de alto campo, que son los mejores que se utilizan hoy en día, son de 1,5 o de 3 teslas. Para entender un poquito el principio físico de la resonancia, debemos recordar como inicial, para poder entender esto, que el cuerpo humano va a estar conformado por millones de moléculas, ¿no? Que estas moléculas, cada una va a estar determinada por un conjunto de átomos, ¿sí? Esos átomos habíamos dicho que tenían dos partículas en su nucleolo, los protones y los neutrones, y girando alrededor los electrones, ¿sí? Cada protón va a tener un movimiento en sí mismo que es el movimiento de spin, que es la rotación sobre su mismo eje, como vemos acá, que eso se le llama spin. Esa rotación genera un campo magnético pequeño en sí mismo. Todas esas partículas van a generar su pequeño campo magnético, pero como están en constante movimiento, se van a anular entre sí. Como se sabe que la mayoría de las partículas que conforman el cuerpo están formadas por hidrógeno, que en la tabla de elementos tiene un protón, un neutrón y un electrón, se eligió para utilizarla en las adquisiciones de resonancia, ya que el agua, los lípidos, las proteínas, todo tiene hidrógeno. ¿Qué hacemos cuando sometemos un cuerpo a un resonador? Las partículas estaban en movimiento constante. Yo aplico un campo poderoso electromagnético y lo que hago es orientarlas, alinearlas a todos los protones para que estén todos alineados y mirando para el mismo lado. Luego le aplico una onda de radiofrecuencia
lo cual va a generar un momento de relajación, que luego va a volver a su estado original, y ese movimiento, ese ángulo que no va a ser igual para todos los tejidos, va a generar distintos momentos de relajación y tiempos de volver a estar en el estado inicial que van a conformar las imágenes que obtenemos por resonancia. No es algo fácil de entender, pero aunque sea con esto creo que pueden aproximar un poco a qué se trata. Entonces, las imágenes que obtenemos van a depender de los tiempos de relajación y los tiempos de eco. Sometiendo a distintas frecuencias, vamos a poder adquirir distintas imágenes, que van a ser los llamados tiempos de relajación T1 y T2, que van a medir esto, la rapidez o lentitud con que los núcleos responden a esas ondas de radiofrecuencia. Las secuencias T1 van a servir porque son muy anatómicas, muy parecidas a lo que era una tomografía. Son las secuencias en las que se observa cómo capta el contraste y se compara antes y después del contraste. Y las secuencias T2 son muy sensibles, brillan muchos de los cambios patológicos que tiene el cuerpo porque miden moléculas de agua, generalmente brillan y los cambios se ven claramente. Estos son cortes axiales de cerebro en las distintas fases. Esta es una fase T2, esta es una T1, este es un flare y esta es una densidad protónica. De a poco nos vamos a ir amigando con ellas. Es algo complejo, pero aunque sea para que entiendan que cada estudio va a contar de todas estas fases y en distintos planos, axial, coronal y sagital, dependiendo de lo que quiero evaluar. Los protocolos ya están armados según la sospecha clínica, ¿no? Lo que tenemos que recordar es que en la secuencia T2, el líquido cefalorraquídeo, que es el que ocupa los ventrículos laterales, va a ser blanco. A la sustancia gris la voy a ver hiperintensa, que es blanca, y a la sustancia blanca la voy a ver hipointensa, oscura. Y en cambio, en el T1, el líquido cefalorraquídeo es negro, y a la sustancia gris la voy a ver oscura, gris, y a la sustancia blanca, que es de mielina grasa, la voy a ver blanca. Y en el flare, que es muy parecido a un T2, pero el líquido cefalorraquídeo se ve negro. Y la densidad protónica, capaz es una secuencia que tanto no la van a terminar viendo, pero la idea es que en algunas situaciones se pide, es parecido al Gray y sirve para los sangrados, ¿sí? Pero para que sepan que hay un montón de secuencias. Acá tenemos algunos elementos y cómo se ven en las distintas secuencias, ¿sí? Agua, hueso, músculo, grasa, ligamentos. Las más características son el agua, que es hipointenso en T1 y hiperintenso en T2, perdón, acá está mal. Y la grasa, que es hiperintensa en T1 y un poco más hipointensa en T2. Y la capacidad que tiene esta diferenciación tisular sin usar radiación y en muchos casos sin ni siquiera tener que usar contraste, por poder llegar a especificar qué tipo de tejido puede tratarse con las distintas secuencias, hace que sea muy útil la resonancia, ¿sí? Por ejemplo, acá tenemos otros elementos como la melanina, la mucina, que van a tener distintos comportamientos como la sangre en los distintos estadios. Y bueno, lo que es óseo, calcio, no el calcio, una litiasis, el hueso, la cortical, no tiene señal porque no tiene hidrógeno, ¿sí? Para entender qué es la secuencia de difusión que se usa mucho en los ACVs y hoy en día está cobrando mucha relevancia con los procesos oncológicos, debemos entender que las partículas están en constante movimiento en el cuerpo. En los lugares de mucha celularidad va a haber poco movimiento del líquido extracelular, en los lugares con más o menos celularidad moderado y en los lugares que no haya casi celularidad y el líquido se mueva libre, mucho movimiento. Es así como obtenemos esta imagen,